Muy bien. El siguiente ponente. Perfecto. Vicente Sales Vivó. Vicente es licenciado en Economía y doctor en Administración y Dirección de Empresa por la Universidad de Valencia y también diplomado de Investigación de Mercados por ADIT, Universidad de Valencia. Desde 2002 trabaja como analista de mercado y estrategia en AIDIMA, Instituto Tecnológico del Mueble, Madera, Embalaje y Afines, desarrollando el sistema de inteligencia competitiva del mueble y realizando proyectos de investigación e I+D sobre consumo y distribución comercial. Destacar su participación en el desarrollo del Observatorio de Mercado Español del Mueble, el Estudio Sistemático del Consumidor y el Observatorio de Tendencias del Hábitat y su trabajo en la construcción de escenarios prospectivos para CEFOR, el Centro de Prospectiva del Mueble. Vicente, cuando quieras. Muy bien. ¿Se me oye bien? ¿Se oye bien? Bueno, hoy es el cuarto jueves de noviembre, entonces eso quiere decir que en Estados Unidos esta noche se celebra la cena del Día de Acción de Gracias. Eso quiere decir que hoy el presidente Obama indultará a un pavo. Esto no nos interesa mucho, no es que nos importe mucho, pero sí que me da pie a que introduzca una pequeña historia que tenía pensado explicar para introducir el tema de la prospectiva, que no es otra que la historia o la paradoja del pavo. Es la paradoja del pavo que escribe Taleb en el libro del Cisne Negro. Y bueno, la paradoja es muy sencilla. Un pavo es alimentado durante 1000 días en un corral magnífico, donde en su comedero, pues bueno, su comedero está rebosante de maíz, rebosante de agua, rebosante de hierba fresca, y por tanto el pavo está rebosante de felicidad y rebosante de alegría, ¿no? Y confía en la vida, en la raza humana, y todo es magnífico. Pero cuando llega el día 1001, le espera una desagradable sorpresa y acaba asado en un horno de una familia media de Estados Unidos, una noche como un día como hoy, ¿no? Esa es la paradoja. Y esto nos lleva a pensar, es decir, ¿podría el pavo de alguna manera haber anticipado o haber previsto, de alguna manera siquiera haber imaginado el terrible final que le esperaba, cuando toda su vida había sido magnífica? ¿Y de qué manera podría haberlo previsto, ¿no? O mediante qué sistemas, ¿no? Pues eso es un poco lo que voy a hablar ahora en la presentación, ¿no? Una presentación que vamos a hablar de prospectiva estratégica y, pues bueno, os presentaré el ejemplo o la aplicación que hemos hecho desde AIDIMA, desde el Instituto Tecnológico del Mueble y la Madera, pues en la industria del mueble. Vamos a ver tres apartados, principalmente una primera aproximación a qué es esto de la prospectiva estratégica. Luego os presentaré el Centro de Prospectiva del Mueble, CEFOR, sus siglas en inglés, el modelo Predix que utilizamos, y luego finalmente pues os comentaré pues bueno, casos o pequeños ejemplos de cómo lo hemos trabajado a nivel de empresa. Bueno, ¿qué es esto de la prospectiva estratégica? Pues bueno, se habla mucho y también se intuyen muchas cosas, pero luego a veces la gente no sabe de qué estamos hablando, ¿no? Solo con hablar de prospectiva, pues bueno, deberíamos decir que bueno, desde toda la historia del hombre, pues el hombre se ha preocupado por su futuro, ¿no? Y bueno, en la antigüedad pues estaban los oráculos, estaban los presagios, y bueno, se miraba un águila volar y bueno, y Alejandro Magno pensaba que le iba a ir bien ese día en la batalla o no. Bueno, esa era su forma de hacer prospectiva, pero en el siglo XX ya, ¿no? En la segunda mitad del siglo XX, pues ya abandonamos, digamos, esas formas deterministas, ¿no? Del determinismo a la determinación, y donde se abandona la idea de que el futuro está determinado, ¿no? Y de que va a ser de una determinada manera y es inamovible, ¿no? Y de ahí pasamos a un enfoque más de determinación, es decir, el futuro no es único, ¿no? El futuro puede ser múltiple, puede ser incierto, de hecho es incierto, y esto en francés igual se entiende mejor, pero el futuro es más bien condicional o potencial. O sea, no es un futuro de lo que va a pasar, sino que es el futuro de lo que podría suceder, ¿no? De la potencialidad de los acontecimientos, de las cosas, ¿no? Lo que puede llegar a ser. Y eso nos hace, pues bueno, que nuestra mente piense ya como ese gráfico de ahí de la derecha, ¿no? Tenemos un pasado que es una línea, pero en el presente se empiezan a abrir futuros posibles, ¿no? Ya no hablamos de un único futuro. Hay que diferenciar, la prospectiva no estamos hablando de futurología, no estamos hablando de adivinación, de artes ocultas, ni siquiera de ciencia probabilística, ¿no? De extrapolación de datos, de tendencias. Se confunde mucho la prospectiva con la previsión, con el pronóstico. No,
es algo más, ¿no? No es simplemente la aplicación estadística a series de datos para saber qué va a pasar. De hecho, si el pavo hubiese utilizado sus series estadísticas, en el día 1001 seguiría vivo, pero pasó algo que no estaba esperado, ¿no? De eso estamos hablando, de cómo anticipar estas cosas que pueden suceder, ¿no? Al final es más una actitud. Antes algún ponente ha dicho, ¿no?, que la inteligencia competitiva también es una actitud. Bueno, la prospectiva, el estudio un poco de lo que puede deparar el futuro, es una actitud de proactividad, de anticipación. Sobre todo supone aceptar que la incertidumbre existe, que la discontinuidad existe y el cambio existe. Y esto muchas veces es difícil de entender dentro de las organizaciones y las empresas, porque las organizaciones, como cualquier sistema, están creados para perpetuarse y para que no cambie nada, sino para que permanezcan, ¿no?, y sea todo lo demás lo que se adapte a ellos. Cuando, bueno, aceptar lo contrario, ¿no?, la incertidumbre puede hacer que te tengas que mover, tengas que cambiar. Y bueno, esa actitud prospectiva parte de reconocer nuestra vulnerabilidad, de que las cosas pues nos pueden ir de una manera inesperada, por muy buenos estrategas o muy buenas empresas que tengamos o muy buenos negocios o éxito que estamos teniendo en este momento. Entonces, pues bueno, la prospectiva nace como método. Gaston Berger, que es uno de los teóricos franceses de la prospectiva, pues bueno, hablaba de que es una ciencia basada en el método científico que estudia el futuro para comprenderlo y poder influir en él. Y bueno, que sea una ciencia pues puede ser debatible, ¿no?, porque desde luego no es como la ley de la gravedad, pero sí que me quedaría con la segunda parte de la definición, ¿no? O sea, es hablar del futuro o pensar en el futuro para poder comprender qué puede depararnos y, sobre todo, muy importante, cuando estamos hablando ya de perspectiva estratégica, poder influir en él. Ya no es el futuro que va a pasar, el águila vuela, me va a ir bien la batalla, no. Es lo que voy a hacer para que me vaya bien en la batalla ese día. Y, por tanto, la perspectiva estratégica, pues bueno, es el conjunto de metodologías y técnicas que están sistematizadas y que, bueno, que nos llevan a una reflexión colectiva. Hay distintas escuelas, cada maestrillo tiene su librillo. La escuela francesa enfoca las técnicas prospectivas de una manera, en Oxford se hace de otra manera, pero al final todo nos lleva a ese objetivo, ¿no? Reflexionar sobre el futuro para anticiparse y poder influir en él o incluso definirlo, ¿no? Entonces, pues bueno, la perspectiva estratégica nos anticipa el impacto de la incertidumbre en la estrategia de la empresa y sobre todo sirve para concebir estrategias que creen un futuro que hemos objetivado como deseable. Es decir, definimos que esto es, dentro de todo lo que puede ser, aquí es donde quisiéramos estar, quisiéramos crear nuestro futuro, y la perspectiva estratégica es la aplicación de esa anticipación para definir estrategias que te permitan llegar a ese futuro. Y la perspectiva estratégica sobre todo trabaja con muchas técnicas, muchas herramientas, pero hay una herramienta que al final se ha convertido en básica, que es la herramienta del escenario. El escenario como herramienta estratégica. Y bueno, aquí tenemos el escenario planning, que sería la herramienta de planificación por escenarios, y luego el escenario building, que sería el proceso de construir esos escenarios, ¿no? Y que, como luego veremos, el proceso, cuando hablamos de perspectiva, es casi tan importante o más que el propio resultado. No es tanto el escenario que eres capaz de imaginar, sino toda la reflexión estratégica, toda la conversación y toda la implicación de distintos agentes de dentro de la empresa o de la organización que te enriquecen y que te hacen llevar a una visión conjunta sobre el futuro y a decisiones conjuntas, ¿no? Eso nos lleva a una idea, y es decir, tenemos aquí el barrido, ¿no?, de los escenarios, de lo que puede ser el futuro, es decir, escenarios plausibles, lo que podría suceder, pero la perspectiva estratégica nos dice que nos centremos en los escenarios deseables. Es decir, o sea, ¿dónde queremos estar? ¿Qué queremos que sea el futuro, ¿no? Y bueno, eso está muy relacionado con la actitud, ¿no? Al final, pues bueno, hay 4 actitudes básicas hacia el futuro. Tenemos la actitud pasiva, donde no te hace falta prever ningún escenario porque te vas a dejar llevar, pase lo que pase, pues bueno, que sea de mí lo que el futuro depare. Está la actitud reactiva, tampoco necesitamos escenarios, y nuestra estrategia será adaptarnos, pues reaccionaré. Según lo que pase, pues yo me adaptaré y haré una cosa u otra. Y luego tenemos 2 actitudes que ya van requiriendo escenarios, ¿no? Una es la preactiva, donde la estrategia es prevenir. Voy a prevenir para que no suceda esto o por si sucede esto. Aquí utilizamos escenarios exploratorios, es decir, ¿qué puede pasar? Para según lo que pueda pasar, pues yo voy a estar con esa actitud de prevención, preactiva. Y luego tenemos la actitud de la estratégica, ¿no?, que es
es la deseable en las empresas, que es la proactiva. Es decir, voy a anticiparme para innovar, mi estrategia va a ser innovar, porque en esa innovación lo que voy a hacer es acercarme a mi escenario normativo. En normativo entendemos que es el escenario que establecemos como objetivo, ¿no? Es decir, no, quiero llegar aquí, va a ser una norma, es que hay que llegar ahí. Voy a innovar para llegar a ese escenario que he sido capaz de visualizar o de describir dentro de las alternativas deseables, ¿no? Y bueno, con esta pequeña introducción de qué es la perspectiva estratégica, imagino que ya pues bueno, os habéis hecho una idea, pues vamos a entrar voy a pasar a hablar del centro perspectiva del mueble que impulsamos desde IDIMA y del modelo Predix que utilizamos. Y bueno, lo primero que hay que aclarar es por qué IDIMA se mete a hacer un centro perspectiva, por qué se meten estas cosas. Pues bueno, porque igual que otros institutos tecnológicos, nosotros también tenemos un sistema de inteligencia competitiva para nuestros clientes, que son la industria del mueble y de la madera mayoritariamente, no solo fabricantes, nuestros clientes abarcan todo el sistema de valor, proveedores de materiales, fabricantes de distintos subsectores, distribuidores. Y bueno, en este sistema, que bueno, representamos en este gráfico, que tampoco quiero marearos mucho, pero quedaros con que nuestro sistema tiene 3 grandes bloques de herramientas de inteligencia o de vigilancia. Un bloque se centra en el corto plazo, tenemos un observatorio de mercado, es un panel industrial donde las empresas cada 3 meses nos están dando datos de su evolución de facturación, ventas, inversión, empleo, todo este tipo de cosas y sus expectativas a corto plazo. Tenemos un estudio sistemático del consumidor todos los años para seguir la evolución del consumo de muebles en España. A medio plazo tenemos un observatorio de tendencias del hábitat, que compartimos con otros 2 institutos, con el Instituto Cerámico y el Instituto Tecnológico Textil. Y nos faltaba la tercera pata, que era crear una herramienta de vigilancia a largo plazo. Por eso nos embarcamos en la aventura que fue crear el CEFOR, que es este último tramo de aquí del gráfico. Nuestro sistema de inteligencia cuantitativa se inició en el año 98 con el Observatorio de Mercado. En 2005 se creó el Observatorio de Tendencias del Hábitat y en 2008 lanzamos CEFOR. 2008, pero empezamos a trabajarlo en 2005. Fueron 3 años de desarrollo de CEFOR, donde bueno, trabajamos con las principales escuelas de pensamiento prospectivo, trabajamos con Michel Godet en Francia, trabajamos con la Universidad de Swinburne en Melbourne, en Australia, bueno, gente de Oxford. Fuimos viendo distintas técnicas, distintos enfoques y bueno, fue toda una aventura, 3 años de mucho trabajo y mucha dedicación y mucha reflexión sobre este tema. El primer paso, cuando hablamos de perspectiva estratégica, es plantearnos una pregunta pertinente, o sea, es decir, perspectiva sobre qué es lo que vamos a investigar o qué es lo que queremos saber del futuro. No es una tarea fácil definir la pregunta en mayúsculas, que tiene que guiar todo el proceso. La gente suele perderse, en el proceso pierdes un poco la visión, al final acabas hablando de otras cosas. Tienes que volver continuamente a centrar cuál es la pregunta. En nuestro caso, habíamos detectado una serie de macrotendencias mundiales que estaban afectando a la competitividad del fabricante de mobiliario en España, y eso hacía que al final la identidad del fabricante de cara a futuro pues cada vez fuera a ser más borrosa o más difusa. Es decir, desde ser un fabricante puro y duro como eran nuestros abuelos en los años 60, que fabricaban muebles y que tuvieron mucho éxito fabricando muebles, o ser un distribuidor con una tienda ahí en Alfafar o en Benetúser, una tienda de las de toda la vida de mucho éxito, que han vendido mucho, han hecho mucho dinero durante toda la vida, pues en esta última década las identidades empresariales en el sector del mueble pues han difuminado, ¿no? Entonces, bueno, empezaban a ver los importadores, una macro tendencia era el crecimiento de China. En 2004, por primera vez, las importaciones de muebles en España superaron a las exportaciones. España pasó a ser un país netamente importador de mobiliario, eso desde luego afectaba la identidad del fabricante, que muchos empezaban a hacer pequeños escarceos hacia la importación, con lo cual ya no eran un fabricante puro y duro, estaban coqueteando con el offshoring, el outsourcing, o distribuidores. Otra de las macro tendencias que habíamos detectado, la concentración de la distribución, grandes distribuidores internacionales, IKEA desembarca en España, otros, que al final están trayendo mueble de fuera, están trayendo producto de fuera, y bueno, esto es lo que los americanos llaman el reimporter, ¿no? el retailer que es importador también, e incluso distribuidores que se estaban integrando hacia atrás,
y fabricantes, los pocos, algún caso en Dinamarca, algún caso en España, que daba el salto hacia adelante y se integraba hacia la distribución, con lo cual ya no tenía sentido hablar de fabricantes ni de distribuidores, sino que hablábamos de manutailers, ¿no? Manufacturers que son retailers, o refacturers, retailers que se integraban hacia la producción. Bueno, pues esa era nuestra pregunta, ¿no? Nuestro centro de prospectiva lo iniciamos con esa pregunta, o sea, ¿qué factores van a determinar la competitividad del fabricante de muebles en España en 2016? Esto empezamos en 2006, establecimos un plazo temporal de 10 años, nos pareció que ir más allá era aventurarnos demasiado, también tenemos que pensar en nuestros clientes, y bueno, posiblemente íbamos a perder credibilidad si hablábamos de 2020 o 2050, pero los ejercicios de prospectiva realmente se hacen a plazos de 20, 30, 50 años. En nuestro caso lo limitamos a 10. Creamos CEFOR con 2 aliados estratégicos sectoriales. Uno fue Forintec en Canadá y la Universidad de Melbourne en Australia. Buscábamos países con altos costes de producción donde la situación del sector del mueble fuese parecida, las amenazas fueran las mismas. Y bueno, con esta idea pues pusimos en marcha CEFOR, creamos un panel de expertos internacional con gente experta tanto sectorial como generalista en distintas áreas, producción, gestión, producto, mercado. Y bueno, nos embarcamos en todo lo que supone el trabajo con ellos, ¿no? Con esa pregunta en mente, ¿qué factores iban a definir o definirán la competitividad del fabricante en 2016? Hicimos workshops en Bruselas, Valencia, en Norteamérica. En Australia hicimos 2 también y bueno, aplicamos las técnicas de prospectiva, no quiero tampoco demorarme mucho en esto. Y creamos un pequeño modelo que era el que al final pues, nos sirvió para sistematizar un poco la cantidad de información y de variables que estábamos manejando. Del resultado de trabajo con expertos tuvimos dos resultados principalmente. Salieron unas, creo recordar que eran 85 variables aproximadamente que iban a afectar a la competitividad del fabricante. Claro, esas 85 variables había que trabajar con ellas y las sintetizamos o las agrupamos, si las íbamos agrupando, en 7 dimensiones. 7 dimensiones que a cada una le dimos una letra. La P era de situación política internacional. La situación internacional podía influir o puede influir en la competitividad del fabricante. La R son las estrategias de la distribución, de la gran distribución. La E es la evolución de las variables económicas. La D es la evolución de las variables demográficas. La I es el nivel de competencia internacional. La C era el comportamiento y actitudes del consumidor. Y la S, la evaluación de variables sociales y su implicación en los hogares o en la vivienda, ¿no? Pensamos todo el rato que nuestro sector es el mueble. Entonces, bueno, a partir de ahí hicimos esas 7 dimensiones y con los expertos hicimos las rondas con el panel Delphi de consultas para que valoraran un poco qué posibles o asignaran sus probabilidades de ocurrencia de distintos escenarios dentro de cada una de las dimensiones. Entonces, bueno, pues por poner algún ejemplo, pues podríamos hablar en situación política internacional. Al final los expertos nos hablaban de 3 situaciones que pudiesen darse, ¿no? Había unas situaciones extremas, una situación extrema que le llamamos el wild offshoring, ¿no? Es decir, la deslocalización salvaje, es decir, bueno, en 2016 esto va a ser sálvese quien pueda, el que se pueda ir a todos los fabricantes españoles a producir fuera de España y a saco, ¿no? Digamos. Otra situación podría ser la deslocalización selectiva, es decir, pues dependiendo qué países, dependiendo qué situaciones, dependiendo qué subsectores del mueble, aquí había mucha reflexión detrás, o un escenario idílico que casi era que en 2016 no existiera la deslocalización del sector del mueble, que los fabricantes españoles siguieran en España. Bueno, es un ejemplo de cada una de las 7 dimensiones, cómo abordamos distintas posibilidades, ¿no? Como veis, intentamos meter, por ejemplo, esto de que no existiera la deslocalización, la probabilidad de ocurrencia era realmente baja, ¿no? Pensar que de aquí a 4 años, pues bueno, volveremos a políticas de proteccionismo o cosas de estas. Es difícil, ¿no? Tal vez ahora en el contexto de crisis se pueda empezar a pensar, pero vamos, en 2006 era lo impensable, pero queríamos forzarnos a pensar lo impensable, ¿no? Para que no nos pasara como el pavo, ¿no? Entonces, pues bueno, teníamos las 7 dimensiones y a partir de ahí, a partir de esas dimensiones, de sus escenarios de ocurrencia, pues dibujábamos un espacio morfológico, que en prospectiva es el espacio de todo lo posible, las combinaciones de sucesos que te pueden definir un escenario. Y bueno, a partir de ahí pues empezamos a describir o a dibujar esos escenarios. Partimos de una idea inicial que era trabajar 5 escenarios
Luego esa idea se quedó finalmente en 3 escenarios para simplificar luego lo que es la difusión y la apropiación de la empresa. Es decir, 5 nos pareció que era igual confundir demasiado o generar demasiada información para las empresas. Y entonces, pues bueno, principalmente nos quedamos con 3 escenarios. Un escenario tendencial, es decir, si nada cambia, ¿qué es lo que va a suceder en 2016? Si nada cambia, si todo sigue igual, si el fabricante sigue actuando igual, si las políticas siguen igual, la tecnología es la misma, ¿hacia dónde vamos? Pues pasará una prolongación de lo que tenemos hoy en día. Y luego trabajamos 2 escenarios extremos. Uno era una utopía, un utópico, ¿no? Que era el escenario de innovación, que ahora os comentaré. Un escenario de muchísima innovación en el sector del mueble. Y luego generamos una distopía, un escenario desastroso, un escenario de ruptura negativa. Y bueno, con esto, pues bueno, os presento un poco el resumen de los escenarios. Teníamos una serie de dimensiones sectoriales, pero trabajamos en aquella época también con analistas financieros internacionales, es una empresa de Madrid, para la generación de escenarios macroeconómicos mundiales, ¿no? Donde se pudiesen enmarcar nuestras dimensiones sectoriales. Entonces, para cada uno de los 3 escenarios dibujamos pues bueno, un escenario macroeconómico y otro sectorial, ¿vale? El primer escenario, el tendencial, le llamamos retail brand, es decir, un escenario de marca de la distribución. Si nada hubiese cambiado en 2006, pues a 2016 el fabricante se iba a encontrar con un escenario donde el poder de mercado iba a estar en manos de las grandes distribuidoras internacionales. No me voy a detener en cada uno de las características del escenario, pero bueno, ahí lo tenéis todo. Resumíamos, ¿no? Hay mucha narrativa detrás de cada escenario, pero bueno, intentábamos resumir con palabras, con frases muy concretas, pues bueno, qué es lo que caracteriza el escenario. Y la clave, pues bueno, lo que os comentaba, no sé si desde abajo se lee, pero bueno, abajo lo pones, es el dominio de la distribución concentrada. Ese era otro de los datos que nuestro sistema de inteligencia nos estaba dando, y es que el comercio de muebles independiente o tradicional, no asociado, pues cada vez va a menos, ¿no? El escenario desastre, por así llamarlo, en aquel entonces le llamamos low consumption, era el bajo consumo, donde para nosotros la clave era la pérdida del peso del mueble en la renta disponible de las familias. Es decir, dentro de la renta disponible, de lo que las familias se gastan, el mueble no tiene peso. Se prefiere viajar, se prefiere ponerse una pantalla plana, no sé, salir a cenar, hacer lo que sea, y el mueble cada vez se amueblan menos las viviendas y por lo tanto es un producto en claro retroceso en las preferencias del consumo, ¿no? Del consumidor. A la postre esto es lo que ha sucedido, ¿no? Es lo que está sucediendo, todo agravado también por el contexto de crisis, ¿no? Ahora mismo, para que os hagáis una idea, desde que empezó la crisis el mercado de muebles se ha contraído en un 60%, o sea, nuestros fabricantes producían 8.500 millones aproximadamente de euros en 2007, creo, y andamos ya por menos de 4.000, o por ahí, 4.000 millones, es decir, más de la mitad del mercado del mueble ha desaparecido en España, ¿no? en 5 años. Sí, perfecto. Y el último escenario era un escenario utópico, que era un escenario de consumo sofisticado, donde el mueble, pues bueno, se convertía en algo más que un tablero, pues bueno, se integraba tecnología, integraba nuevas funcionalidades que ni siquiera estaban creadas, y bueno, teníamos un consumidor que demandaba y que además lo solicitaba, ¿vale? Y bueno, con eso generamos, lo llamamos la rueda del futuro, con los escenarios. Incluso creamos un sistema de indicadores también, que aquí trabajamos ya con una empresa de extrapolación de datos y de series temporales, pues bueno, simplemente por darnos una idea de por dónde estaba evolucionando cada uno de los indicadores. Simplemente por terminar, pues bueno, comentaros, aplicación de empresas, pues bueno, los escenarios los terminamos en 2008 y entre 2009 y 2011 pues el trabajo que hicimos fue de transferencia a las empresas, ¿no? De trabajar con ellas en varios ámbitos. Bueno, un ámbito fue trabajar a nivel de dimensiones su impacto, digamos, en cada una de las funciones o en la cadena de valor, ¿no? Las actividades de la empresa, ya sea proveedora, fabricante, distribuidora. Trabajamos mucho lo que es el impacto de los escenarios en la generación de nuevos modelos de negocio, es decir, si este es el modelo de negocio, o sea, tú fabricante, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a seguir fabricando? ¿No vas a seguir fabricando? ¿Qué piensas hacer, no? Entonces, bueno, trabajábamos con el Canvas, me imagino que muchos conocéis ya el modelo Canvas de Osterwalder, y bueno, sobre todo la idea es
definimos un modelo de negocio, un nuevo modelo de negocio para el futuro, para el fabricante de muebles, y contrastamos su resiliencia en cada uno de los escenarios. Es decir, tu modelo de negocio, cómo funcionaría, ¿no? Son supuestos en cada uno de los escenarios que hemos definido. Hicimos sesiones con las empresas, aquí hay mucho trabajo de interacción con la empresa, hicimos jornadas incluso sectoriales, donde, pues, con varias empresas al mismo tiempo, y finalmente, pues bueno, otras aplicaciones. Hicimos también reflexiones sobre cómo podía variar la función de marketing del mueble dependiendo del escenario, ¿no? Un marketing más de la experiencia, un marketing más de guerrillas, un marketing más con consumactores, ¿no? Donde el consumidor es el que manda. Y también, pues bueno, hemos trabajado mucho lo que es trazar trayectorias, es decir, la empresa está aquí, quiere llegar a este punto en este escenario, para definir el escenario, y bueno, hemos trabajado mucho lo que son narrativas, ¿no? de qué hitos habría que cumplir para que esa empresa llegase a la situación deseada en 2016, ¿no? Y bueno, eso es todo. Espero que os haya servido, ¿no? Como introducción a la prospectiva. Y bueno, si alguien tiene alguna duda o algo, pues ahí está mi mail y podéis preguntar. Bueno, muchísimas gracias y vamos, yo creo que es otra de las grandes herramientas, ¿no? Yo sí que tengo dos preguntas y le estoy ya robando todo el tiempo al café, pero bueno, creo que están bien empleados, ¿no? Yo lo primero, el modelo Predix, que yo ya conocía, claro, ¿es aplicable a otros sectores? Es decir, ¿la estructura o está excesivamente pensado para el modelo, para el madera, mueble en este caso? O incluso, ya no te digo, para sectores como el plástico que no tienen consumidor final como tal, como lo entendemos. Y la segunda pregunta es, 85 variables, 7 agruparse en 7 dimensiones. ¿Cómo alimentáis esto? ¿Cómo controláis? Imagino cantidad de fuentes de información macroeconómicas, etcétera. ¿Cómo realizáis esto? Vale. Respecto a la primera pregunta, bueno, hemos tenido un caso reciente con la industria cerámica y la del juguete, donde les hemos ayudado a generar sus escenarios, y la respuesta es que no han podido coger Predix tal cual y aplicarlo a sus sectores. Tal vez como estructura sí, es decir, tiene 7 dimensiones que al final son bastante lógicas, ¿no? Pues habla de consumo, de distribución, de política internacional. Eso sí, pero luego lo que son ya los escenarios, ¿no? intermedios, digamos, de cada una de las dimensiones, eso han tenido que adaptarlo, con lo cual, pues bueno, sí y no. Y luego, bueno, pues la monitorización de fuentes, pues bueno, como lo que estamos hablando toda la mañana, ¿no? Pues con sistemas de búsqueda de información, de selección. Y luego lo que sí que ha sido muy importante, esto lo trabajamos el año pasado, trabajamos con gente de la Universidad de Oxford, y ellos pues nos enseñaron un poco su método, ¿no? Ellos lo que hacen es, tienen su sistema, sus softwares para captar las noticias a nivel mundial, con los descriptores que pones, pero lo importante es lo que ellos llamaban la conversación, ¿no? Ellos trabajaban definiendo, por ejemplo, dentro de lo que es el equipo, asignan a cada persona el rol de defender un escenario. Es decir, nosotros tenemos 3, pues teníamos una persona para cada escenario, que era la encargada de analizar las noticias que iban entrando, desde el responsable de documentación en IDIMA, pero luego estaba el responsable del escenario, de ver esas noticias y asignarles, decir, bueno, esta noticia me está hablando de que estamos más en este escenario que en este otro, ¿no? Y de redactar o elaborar una serie de unos pequeños informes de escenario donde se pretende defender que el entorno nos está llevando a un escenario y no a otro, ¿no? Entonces, en esa conversación yo creo que es lo más importante, más que la cantidad de fuentes, que al final pues es lo que se puede hacer con la vigilancia. No sé si hay alguna pregunta más. Ahí al fondo. Gracias por la presentación. 2 preguntas. ¿Habéis trabajado con los Future Institute que hay por el mundo en cuanto a metodologías? ¿Con? Future Institute. No. Vale. Y la otra es, ¿por qué solamente el modelo Delphi y no hacéis modelos etnográficos para la prospectiva? En su momento utilizamos el modelo Delphi porque queríamos, pensábamos que era importante darle ese enfoque internacional, ¿no?
tampoco todo dependía de nosotros. Teníamos 2 partners estratégicos en Canadá y en Australia. Y bueno, partimos con el panel Delphi. Queríamos mucha variedad de opinión, ¿no? o de experiencia, ¿no? De los expertos. Pero vamos, nosotros lo que hemos aprendido con el tiempo también es que técnicas prospectivas hay muchos enfoques. Si te vas a Australia y te dicen que los franceses son demasiado teóricos y no sé, los franceses te dicen que los demás allá son poco sistemáticos. Entonces, bueno, al final yo creo que nuestra conclusión es que, bueno, sigas unas técnicas, una metodología u otra, al final lo interesante es la reflexión, la conversación estratégica que te genera todo esto, ¿no? En nuestro caso, por ser IDIMA, por tener un instituto tecnológico con la misión de aportar a las empresas, ¿no? Innovación y competitividad, la reflexión sobre el futuro de la industria la hicimos desde el instituto, dentro del instituto, y luego fuimos a las empresas a que ellos se apropiasen, ¿no? De esa reflexión. Pero lo ideal sería que fuera la propia empresa, ¿no? Desde el inicio la que generase sus propios escenarios, ¿no? Y el paradigma siempre se habla de Shell, ¿no? La empresa energética que trabaja desde los años 70 con escenarios a 50 años. Y ahora mismo están pensando dentro de 50 años qué va a ser de la industria energética, ¿no? ¿Alguna pregunta más? Pues pasamos al café, que se ha quedado reducido de media hora a 10 minutos y a -10 nos volvemos a ver aquí. Gracias.